¿Debemos vacunarnos los cristianos? ¿Debemos enseñar a otros que se pongan la vacuna como una solución ante el peligro de ser contagiado por el COVID o no? Hola a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Joel. Queremos darle gracias al Señor primeramente por la oportunidad que nos ha dado de abrirle este espacio para bendecir tu vida a través de su palabra. Y queremos darle gracias a cada uno de ustedes por la manera en que nos han apoyado y por cada palabra de ánimo. Gracias por cada comentario. Le damos la bienvenida a un nuevo video de nuestro canal Cardinal. En este video quiero aprovechar para tocar un asunto que considero que es muy importante por la razón de la actualidad que tiene y de la relevancia que tiene en este momento. Y es un asunto que quiero compartir contigo desde una perspectiva bíblica y orientadora. Y tiene que ver con la pregunta que pusimos al principio del video. ¿Los cristianos, los hijos de Dios, se deben vacunar, sí o no? ¿Debemos enseñarles que se vacunen como una solución o debemos enseñarles que no se vacunen? Quisiera comenzar comentándole acerca de las tres posturas más viralizadas en redes sociales y en medio de la cristiandad respecto a todo este tema de la pandemia y el COVID-19. La primera postura muy viralizada ha sido que más que una pandemia, estamos frente a una plandemia. Es decir, estamos frente a un plan que pretende reducir la población mundial. Lo segundo que se ha viralizado mucho y que quizás usted lo ha escuchado es que este chip es la marca de la bestia y que están usando la vacuna para inocular, para implantar la marca de la bestia en la población mundial. Y lo tercero que se ha viralizado mucho y considero que es uno de los puntos más importantes es que todo esto que está ocurriendo es parte de un juicio divino. Por lo que un sector de la cristiandad ha decidido no hacer nada, ha decidido no vacunarse, debido a que si ellos entienden que es un juicio divino, pues entienden que no deben hacer nada y van a dejar a Dios libremente hacer todo lo que Dios quiera hacer respecto a esto. Creo que como hijos de Dios no debemos vivir ni en temor ni en ignorancia. Necesitamos el consejo de Dios no solo para nosotros, no solo para nuestra orientación y para nuestra paz, sino también para ayudar a todos aquellos que nos pidan consejo. Quizás usted se esté preguntando y esté diciendo, bueno, la palabra COVID no aparece en la Biblia. ¿De qué manera puedo encontrar un consejo bíblico sobre este asunto cuando ese tema no aparece en la Biblia? Quiero decirte que aunque es cierto que la palabra COVID no aparece en la Biblia sí aparece consejo para cada etapa, para cada momento, para cada situación de la vida de los seres humanos. La Biblia es la palabra de Dios y tiene consejo y orientación para cada uno de esos momentos y para cada uno de esos aspectos. Quiero invitarte en este video a ir a un versículo que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 14, del 22 al 23. Pablo dice así: ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. En este texto quiero compartirte un principio valioso y necesario que nos ayudará a tomar decisiones en nuestra vida. Quiero tocar un poco el asunto del contexto histórico. En este momento, Pablo está hablando acerca de las comidas. Está hablando acerca de que habían comidas que se podían comer y otras no se podían comer. Pero en medio de este asunto, de lo que se podía o lo que no se podía, de la decisión que podían tomar ellos de comerla o no comerla, Pablo nos trae y Pablo introduce un principio eterno, un principio bíblico que es conocido como el principio de la fe y la buena conciencia. Y Pablo dice así: ¿tienes tu fe? Tenla para contigo. Bienaventurado el que no se condena en lo que aprueba. Es decir, nosotros necesitamos tener muy claro que a la hora de tomar cualquier decisión como hijos de Dios, necesitamos hacerla basada en este principio, el principio de la fe y la buena conciencia. Quiero hablarte de la primera parte de este principio. Cada decisión que nosotros tomamos en la vida como hijos de Dios, necesitamos tomarla sobre la base de nuestra fe en el Señor. Ocurre que puede ser que hay momentos en la vida en el que tomamos decisiones embullados por otros, motivados por otros, y en el peor de los casos, y es triste la realidad, pero sucede en medio de la cristiandad, manipulados o presionados
por alguien. Quiero decirte, cuando tú tomas una decisión basado en la fe de otro, basado en la experiencia de otro, basado en el conocimiento que otro tiene de Dios, entonces lo que sucederá es que caminarás un tramo del camino. Pero cuando vengan las pruebas, cuando vienen las batallas, cuando las cosas no salen como tú pensabas, cuando se empiezan a cerrar las puertas, cuando vienen las tormentas de la vida, entonces como que tomaste la decisión basado en la fe de otro, el otro sigue pero tú te caes. El otro avanza pero tú te hundes. Porque el otro decidió por una convicción de fe que tenía en el Señor. El otro decidió por lo que él conocía a Dios, por una palabra que Dios le dio, por una certeza y una seguridad. Pero quien toma las decisiones basado en la fe de otro, ya sea por embullo, ya sea por manipulación o por presión, que no debía ser, pero sucede, tristemente sucede, entonces lo que ocurre es que no vas a poder avanzar mucho y caerás a mitad del camino. Entonces quiero que este primer punto nos quede bien claro. Cada decisión en nuestra vida, ya sea vacunarnos o no, debe ser tomada sobre la base de nuestra fe en el Señor. Quizás tú tienes personas que te han dicho que tú como cristiano no debes vacunarte. Pero quizás tienes personas que te están diciendo que sí debes vacunarte. Yo quiero que sepas que hay una palabra bíblica que te orienta en este momento. Y es que esa decisión te toca. Y esa decisión debe estar basada sobre tu fe en el Señor. Quiero hacer un paréntesis porque quiero dejar muy claro que yo conozco el valor y la bendición de recibir el consejo que proviene de la iglesia por medio de los hermanos. Conozco, como dice la Escritura, que en la multitud de consejeros hay sabiduría. He sido muy bendecido muchas veces en mi vida por la orientación, por el consejo, por una palabra que he recibido a través de mis hermanos. Yo no estoy en contra del consejo, no estoy en contra de ser orientado. Pero aún cuando estamos abiertos a la orientación por medio de los hermanos, estamos abiertos a todo ese consejo que puede ser tomado en medio de la iglesia a través de nuestras relaciones, también es cierto que la decisión final, como hijos de Dios, nos toca a nosotros. Tú tienes la libertad en Cristo de decidir sobre la base de tu fe en Cristo. Quiero compartir otro versículo que considero esencial en este asunto y en este principio del que te estoy hablando. Y está en 1 Timoteo, capítulo 1, versículos del 18 al 19. Y dice así: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Pablo le está haciendo una advertencia muy importante a Timoteo, su discípulo. Y Pablo le está poniendo estos dos elementos de los que te he hablado unidos. Porque para Pablo la fe y la buena conciencia no eran elementos ajenos, no eran elementos separados. Jamás podemos separar en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestras decisiones diarias, porque las decisiones, quiero decirte que se toman diario. Desde que nos levantamos estamos tomando decisiones. Las decisiones no es un asunto de que ocurre una vez al año. No decidimos una vez al mes, sino que nosotros como hijos de Dios, como personas, como seres sociales, nosotros estamos todo el tiempo tomando decisiones. Por lo que necesitamos este principio que nos guíe en este momento que sucede todos los días en nuestra vida. Y Pablo le dice a Timoteo, escucha Timoteo, existen dos personas, Himeneo y Alejandro, que naufragaron en cuanto a la fe porque vivieron con una mala conciencia. Dice que ellos desecharon una buena conciencia y naufragaron en cuanto a la fe. Por eso es que Pablo le aconseja a su hijo espiritual y le dice: milita, vive tu llamado, sigue a Dios en lo que te ha llamado, recorre tu camino, pero siempre ten presente, mantén la fe y la buena conciencia, la cual, es decir, la buena conciencia, desecharon Himeneo y Alejandro y naufragaron en cuanto a la fe. Entonces yo quiero decirte en este video que la fe y la buena conciencia son como las dos alas de un ave. Cuando usted mira un ave, imagínese un ave con una sola ala. Esta ave sencillamente no podrá volar. Un ave, para poder volar o para poder avanzar, necesita de sus dos alas.
¿O son como los dos remos de un bote? Un bote nunca podrá avanzar con un solo remo. Necesita los dos remos y que remen parejo para poder llegar a un destino, para poder avanzar, para poder seguir. Entonces, la fe y la buena conciencia son la base de las decisiones de los hijos de Dios. No solo de si me vacuno o no me vacuno, sino muchas veces tenemos decisiones importantes en nuestra vida. Consejos sobran y gracias a Dios por los consejos. Pero nosotros decidimos basado en nuestra fe en el Señor y sobre todo sin pasarle por encima a nuestra conciencia. Si nuestra conciencia no nos aprueba, no importa lo que diga nadie, no importa lo que diga el mejor consejero, usted espere hasta que puedas decidir por tu fe en el Señor, por tu conocimiento, tu confianza en Él, que es la que te va a llevar a permanecer aun cuando las cosas se pongan feas, aun cuando las cosas no salgan bien o no salgan como tú querías, pero también decide con una conciencia tranquila. Espero que este principio te ayude a partir de este momento en cada decisión en tu vida, así como me ha ayudado a mí. No quiero pasar por alto un punto que considero muy importante y que está relacionado con todo lo que hemos venido hablando, ya que es un tema que en ocasiones ha sido muy abusado y tiene que ver con la posición o la postura de los cristianos frente a la ciencia médica. Creo que en muchas ocasiones se ha tomado una postura muy extremista en algunos sectores de la cristiandad. Te voy a dar mi punto y te voy a dar el criterio o lo que considero enseña la Biblia sobre las ciencias médicas, sobre el hecho de que sí, los hijos de Dios podemos apoyarnos en la medicina, podemos participar de la medicina o no. Para esto me voy a apoyar en la historia del rey Asa. Usted lo puede buscar en su Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 16, del versículo 12 al 13. Dice así: en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos, y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado. Esto fue lo que le sucedió a Asa. Dice la escritura que Asa enfermó, pero en su enfermedad no buscó a Dios sino a los médicos. Él no puso su confianza en Dios en medio de su enfermedad, sino que depositó toda su confianza en la ciencia, en la medicina de su momento. No estuvo mal que Asa buscara a los médicos. Lo que estuvo mal, y la Biblia lo deja muy claro, es que Asa depositó su confianza en los médicos y no en Dios. Te digo más, Jesús en una ocasión, hablando sobre este tema, dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Por lo que la medicina es presentada en la Escritura como una necesidad de los enfermos. La medicina es presentada por el mismo Señor Jesucristo como una necesidad humana de todos aquellos que se enferman. Y cualquiera de nosotros ha enfrentado enfermedad. Pero la Biblia es muy clara. La Biblia no condena la medicina. Yo quiero que sepas eso y yo quiero hacer esta salvedad en este momento. Porque aunque este principio del que hablamos te da la libertad de decidir, la Biblia sí es clara en que la medicina no es condenada por Dios. En la Biblia hay un versículo donde Pablo habla de Lucas y lo llama Lucas el médico amado. Lucas es uno de los escritores de los 4 evangelios que puedes hallar en el Nuevo Testamento. Y Pablo, cuando está hablando de Lucas, se refiere a Lucas con mucho cariño, con mucho respeto, y lo llama de esta manera: Lucas el médico amado. Pablo no habla de Lucas como el médico diabólico, o como el médico brujo, o como el médico maldito, sino que Pablo dice Lucas el médico amado. Con todo esto quiero ayudarte a ver el gran valor que tiene la medicina, la ciencia médica, y lo bueno que puede ser un examen a tiempo. De hecho, aprovecho para darle gracias a Dios por cada uno de los médicos, de esas personas que se esfuerzan tanto y que son de tanta ayuda en medio de la humanidad, en medio de nuestra vida, que tantas veces nos han ayudado. Pero también quiero dejar claro que toda nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Jamás pongamos nuestra confianza en una vacuna, en la medicina, en un examen. Tomamos de esas bendiciones, tomamos todos esos beneficios y disfrutamos esos regalos que son los médicos y la medicina. Pero toda nuestra confianza está puesta en Dios, en el Dios de la vida. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Si te ha gustado y te interesa el contenido de nuestro canal, te estamos invitando a que le des like, a que te suscribas y actives la campanita. Así te estará notificando cada vez que subamos un video. Te esperamos. Dios te bendiga.